vayan remachando y haciendo mella en nuestra manera de pensar, para que podamos cada uno de nosotros alcanzar en la medida de lo posible lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y en la medida de lo imposible en el sentido de la fe, porque hay cosas que son posibles de una manera natural y con un esfuerzo natural, pero también aquello que no es posible alcanzarlo por esa pequeña palabrita que significa todo, que es la fe. La identidad cristiana es lo que yo soy, lo que tengo y lo que puedo en Cristo Jesús mi Señor. Eso es básicamente. La ignorancia acerca de lo que nosotros somos, la ignorancia nos ha llevado a cometer muchísimos errores. Entonces hay una ignorancia promovida por el desgano, el desánimo y por el deseo de no proclamar tu fe, de no proclamar a tu Dios, por el deseo escondido, esa holgazanería que a veces se pronuncia cuando no leemos su palabra, cuando no escuchamos su palabra, cuando no nos congregamos, cuando no hacemos lo que Él dice que debemos de hacer. Entonces eso nos hunde más en un desconocimiento total de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces eso ocasiona errores, horrores y pecados, y por ende nos lleva también a perder algunas batallas en nuestra fe como consecuencia de que no estamos impregnados de estas verdades que tiene la palabra. Lo correcto es que tengamos la mayor cantidad de conocimiento de la palabra de Dios, como el mismo Jesús exhortó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. De tal manera que no vamos a renunciar a ese deleite de escudriñar la palabra, a ese deleite de saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al menos desde esta tribuna, desde este púlpito, no vamos a renunciar a ello. En el ministerio cristiano sucede algo semejante, que Dios nos ha dado su palabra con toda la información necesaria para emprender la vida, la misión que cada uno de nosotros debe desarrollar, y nos encomendó nuestro Señor Jesucristo expandir este reino de los cielos, cosa que en su momento se frena porque tenemos una crisis de identidad, porque tenemos una crisis de hacer cosas de lo que Dios dice que no hagamos, y decir cosas que Dios dice que no digamos, y de creer que somos lo que Dios no ha dicho que nosotros somos. Sin embargo, cuando nos ponemos en el orden de Dios y entendemos que Él ha dicho ciertas cosas acerca de nuestro valor, y que en la palabra hay ejemplos uno tras otro de lo que nosotros podemos alcanzar en la fe, y nuestro deber y nuestro qué hacer y nuestro deleite, porque también es un deleite y a veces no nos deleitamos en esto, y ese es el gran problema. Entonces, ¿en qué consiste el cristianismo? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuál es su alcance? Y muchas cosas más que son de gran utilidad. Lo vamos a entender cada día más cuando nos metamos en la palabra de Dios, en la reflexión seria de su palabra, no en la reflexión poco seria de la palabra, siendo reflexionistas ocasionales de acuerdo al sentir de nuestro corazón, sino más bien como un martillo que le va dando forma y forma a una trompeta que da sonido cierto en el desierto para poder conducir a la guerra al pueblo. Era
una trompeta de plata que era hecha a golpe de martillo. A veces a golpecitos nos va haciendo el Señor para que nosotros podamos sonar de la mejor manera y dar sonidos adecuados que convoquen, que lleven, que eleven nuestra alma a la presencia del Señor. Entonces debemos de ocuparnos en conocer ampliamente todo lo concerniente a nuestra vida acerca del saber a ciencia cierta en qué consiste nuestra identidad cristiana. Una identidad clara de lo que somos como nuevas criaturas. Yo sé lo que era, pero tengo que aprender lo que hoy soy. Y a pesar que tengo más de 40 años de predicar este evangelio y más de 45 de conocer a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, o sea, empecé muy joven. Todo esto me lleva a querer saber más, a indagar más, porque hay cosas en las que uno ha pasado por alto concerniente a lo que uno es y lo que uno puede hacer y lo que uno debe hacer. No es un discurso triunfalista de que yo soy aquí, yo soy allá, yo soy aquel y ustedes aquella. No hablo de discursos triunfalistas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Estoy hablando de reflexiones serias en las que Dios se ha comprometido con nosotros como sus hijos, pero que demanda de nosotros un compromiso con Él como sus hijos y también como sus siervos. ¿En qué consiste saber quiénes somos? Tal vez la mejor manera de entender quiénes somos es saber quiénes no somos. Y cuando tú sabes lo que tú no eres, entonces vas a encontrar lo que ciertamente tú eres. La Escritura dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 19 de la siguiente manera: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Negó y no confesó, ¿verdad? Que él no era el Cristo. Él lo dijo correctamente. Él sabía quién no era. Y al saber quién no es más fácil saber lo que yo soy. Porque si yo no sé quién no soy como persona, entonces voy a entrar en esa confusión de querer hacer lo que no me corresponde y dejar de hacer lo que a mí me corresponde. ¿Qué dices de ti mismo?, le dijeron. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hay otra versión que dice: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, que eleva su voz en el desierto. Y eso es muy significativo, porque el desierto nos está hablando de ausencia de muchas cosas. Sin embargo, a él llegaba mucha gente a escucharlo, y como no habían las redes, no existían las redes, como no existía el Instagram, el Facebook, y no existía los correos electrónicos, no existía nada de eso, todo se trasladaba, toda la información era oral, de persona a persona. Y por eso a veces se distorsionaba el contenido de lo que él decía. Y los fariseos y los levitas y la gente de fe y religiosa de ese tiempo estaba intrigada por quién era este hombre después de más de 300 años de silencio profético. Porque después de Malaquías no hubo otro profeta, al menos conocido, hasta que el Señor levantó
a Juan el Bautista. No hubo otro, hubo un silencio profético para Israel y eso llevó al pueblo a desviarse en un opinionismo y en una serie de situaciones. Y puede haber mucho movimiento profético porque siempre ha habido algún movimiento profano, pero apartado de lo que realmente Dios dice y demanda en su palabra. Juan el Bautista era conocido por muchas personas de la época, pues lo habían escuchado predicar. Seguramente la presencia de Juan en ese tiempo causó muchas inquietudes, lo que queda demostrado en la acción que tomaron los religiosos de ese tiempo, en consecuencia que no había redes. Eso es importante, tome nota. ¿Qué hacías cuando no había redes? ¿Qué hacíamos nosotros para enamorar a una muchacha cuando no había redes? Papelitos con corazones, escribíamos en los árboles, escribíamos en la penca del maguey tu nombre, unido, entrelazado. Esa era la forma en que se enamoraban en aquel tiempo. Ahora no. Ahora ni siquiera se conocen, ni siquiera se han visto, y hasta dicen que están enamorados. Ay, no. Entonces, hermano, el discurso de Juan, la predicación de Juan, era volver al pueblo, hacer una correcta relación con Dios que se había perdido a consecuencia del pecado. Justamente eso era lo que él enseñaba y decía: arrepentíos, arrepentíos. Ese era el mensaje de él. Dice la escritura que él confesó con franqueza que no era el Cristo ante la pregunta que se le hiciera de parte de aquellas personas. No, yo no soy el Cristo. Entonces tú eres Elías. No, dijo, tú eres el profeta que ha de venir. Tampoco, le dijo. Entonces, ¿quién eres? Yo solo soy un gritón que clama en el desierto y que dice: enderecen el camino para la venida del Señor. Él no quiso ostentar ningún cargo. No quería ningún título. No quería actos públicos de nombramiento. ¿Cómo le enseñó Dios? ¿Cómo le dijo Dios? Yo creo que usó primeramente a sus padres para enseñarles, para notificarles, porque gran parte de lo que somos hoy tiene que ver con la enseñanza de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron a respetar a nuestros mayores. Si usted no le enseña eso a sus hijos, está haciendo mal. Mi mamá me decía: salude. Cuando hayan personas, diga buenas tardes, buenos días, buenas noches. Parecía maestra de inglés. Me enseñaron eso. Si ellos extienden su mano, usted déles la mano también. Mírelo, levante la vista. Salude, sea amable. Si una señora necesita ayuda, dele ayuda a esa señora. Por supuesto que yo era un muchacho bien obediente, a veces. Entonces yo creo que los padres de Juan el Bautista cultivaron mucho lo que él era. Hay etapas claves en la vida de los hijos cuando tenemos que apretar un poquito, y aunque a los hijos no les guste, tenemos que apretar un poquito. Y solo los padres dicen amén. Y todos los hijos: ya vale, hermano.
¿Para qué vine hoy? Pero así es la cosa. Yo creo que los padres de Juan impulsaron su vida profética, pero más que todo su relación con Dios. Hable con mi hijo, no quiere ir a la iglesia. ¿Y cómo va a ir tu hijo a la iglesia si tú no le has enseñado a ir a la iglesia? Los hijos aprenden más de lo que miran hacer a uno que de lo que uno dice. O sea, como dicen por ahí, es que el ruido de tus hechos no me deja escuchar tus palabras. Juan tenía claro quién era y quién no era. Eso es identidad. Saber quién soy, qué lugar ocupo, eso es importante. Saber cuál es mi lugar en esta nación, en esta iglesia, en esta ciudad. ¿Cuál es mi lugar en esta familia a la cual yo pertenezco? Si yo le digo, mira, haz lo que vos querás, no estoy funcionando como padre. Y debo de tener identidad como padre, debo de tener identidad como piloto. Yo sé mi responsabilidad cuando voy manejando. Yo la sé. Un elegante policía de Metra me hace alto, tengo que detenerme, no puedo irme. Él está investido de autoridad, aunque no me guste, tengo que detenerme. Que es un abusivo, que aquí, que allá, pero ¿por qué lo detuvo? Algo hizo y uno no reconoce a veces eso. Es un problema de identidad, de no entender nuestro lugar en la sociedad en la cual nosotros vivimos, de no entender nuestros derechos y mucho menos entender nuestras obligaciones. Yo soy la voz del que grita en el desierto. Juan tenía clara su identidad. Él conocía cuál era su lugar en el ministerio de Cristo. Él era el precursor, él era el que abría la brecha para que Cristo hiciera acto de presencia. Él lo tenía clarísimo, clarísimo. No había sombra de confusión en su corazón. Él lo tenía muy claro. Hay cosas que nosotros debemos de tener claras en la vida. La Biblia enseña que todos los hijos de Dios somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. O sea, fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de un cuerpo místico, un cuerpo espiritual de Cristo. Eso es la iglesia. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Y como tales, tenemos funciones. Para realizar esas funciones, hemos sido capacitados con ciertas habilidades, conocimientos que la Biblia establece como dones espirituales. Todos tenemos algo, todos. Dice, el más tontito no se pierde, dice la Biblia. El más tontito va a encontrar el camino. El menos listo va a encontrar el camino. Eso es lo que dice la Biblia.
Entonces el que se la lleva de listo y anda más perdido que Adán en el día de las madres, ese no es tan listo como cree. Entonces, hermanos, es vital nuestra identidad para sentirnos bien. ¿Sabe usted, hermana, cuál es su identidad como esposa? A pesar de los derechos de la mujer y toda esa cosa, pero usted como esposa sabe para qué se casó o para qué se va a casar. ¿Sabe cuál es la función suya como esposa? A muchas ya se les olvidó. Entonces, cuando eso se olvida, se ha perdido la identidad. ¿Sabe cuál es su papel como madre? ¿Sabe cuál es su papel como abuela? ¿Sabe? Si es abuela, no es madre, ¿verdad? Y si es madre de su hija, no es abuela de su hija. Si usted es un hijo de su papá, no es papá de su papá, es hijo. Parecen unas explicaciones tan tontitas, pero hermanos, a veces nos perdemos en esos roles. Hay mamás que vos no sabes nada. Uches. Por respeto. Hay cosas que ella no sabe, obviamente, porque tú has tenido otras oportunidades para aprender, para estudiar, para destacar en la vida, y oportunidades que tus mismos padres te generaron con una educación básica, y sobre esa tú edificaste. No menosprecies a tu mamá, no menosprecies a tu papá. Cada quien en su rol, cada quien en su identidad. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. En esta tierra hay que honrarlos. Obviamente tú tienes mejor letra que tu mamá. Obviamente tú tienes un poco de más recursos que tu mamá o que tu papá. Obviamente Dios te ha bendecido, te ha hecho destacar en la vida, y gloria a Dios por eso. Pero no te pierdas en los roles de la vida y conserva tu identidad. La identidad cristiana también consiste en saber cuál es mi mensaje, porque yo tengo algo que decir. ¿Cuál es tu mensaje para los demás? Además de conocer su identidad, Juan también sabía muy bien cuál era su mensaje, lo que él tenía que decir. Enderecen el camino del Señor. Esta frase significa: cambien de conducta, conviértanse a Dios, reformen las cosas, hagan las cosas correctas. Eso es lo que significa enderezar los caminos del Señor. Cuelgue, hermana, por favor. Gracias. Entonces tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente. Los vendedores de líneas de productos de cualquier naturaleza son sometidos a muchos cursos, a muchas enseñanzas, hasta que conocen su producto. Mira, hermanos, yo trabajé en un almacén que vendía ropa para mujer. Venderle ropa a una mujer, y particularmente un hombre, hermano, eso es como la gran tribulación. De veras, hermano, de veras. Una mujer entiende otra, pero un hombre, no, yo quiero esa falda que está ahí colgada, yo quiero aquella blusa, tiene polvo, porque está ahí el smog de la calle. No, pero yo esa quiero, es que se ve bonita. A bajarla, aquí está. Ay, tiene mucho polvo, se lo dije. Pero así es esto.
Así es. Cosa terrible es caer en una mujer compradora. Saber, conocer el producto que vendes es importante por lo que la gente te va a decir. Si usted vende típicos, tenemos el honor de tener gente aquí que vende típicos y debe conocer. ¿Y esta de dónde es? ¿De qué región es esta? De San Juan, Zacatepeques. Y esta falda tan bonita, esa es de Momostenango. Esa es de San Juan Atitán. Esto es de Todos Santos. Entonces, hermanos, la enseñanza bíblica nos presenta una invitación que va dirigida a todos los miembros de la iglesia de Cristo para que entiendan cuál es su misión en esta tierra, que entiendan la necesidad de la salvación que hay en el mundo y que por ello la urgencia de salir a pregonar el evangelio, pero también su responsabilidad ante Dios. Pregonar con el ejemplo, pregonar con la forma de vida, pregonar de una manera, hermano, concreta, porque a veces se ganan muchas cosas con pocas palabras cuando tú eres y conoces tu identidad. Era tal el conocimiento y la sumisión de Juan a Jesús que llegó a decir: a él es preciso crecer y yo menguar. Conocía tanto su lugar. Dice: ni siquiera lo piensen. Ay de mí que sea usurpador. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca, para que Él sea gigante, para que la gente se fije en Él. El tema no es que la gente se fije en mí. El tema es que la gente se fije en Jesús. El tema es que yo soy un testigo de Jesús. Yo soy un pregonero de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ese debe ser mi interés. Que la gente ame, que la gente adore y que la gente sirva a Jesucristo como Señor. Por Dios, para abrir esa brecha, para que Jesús se manifestara. Es importante que en estos tiempos es preciso entender que el servicio que se presta en la obra no es para la iglesia como tal, ni para alguna persona en particular, sino para el Señor que nos llamó, que nos envió y que nos dará también una recompensa por hacer lo que nosotros estemos haciendo. Miren, hermanos, como humanos todos necesitamos un estímulo. Todos, absolutamente todos. Nos digan: bien hecho, qué bueno, ánimo, que alguien reconozca lo que hacemos. Pero hay cosas que nadie te va a reconocer. Nadie. Tú las haces y nadie te las va a reconocer. Siempre vas a ser para alguien una mala persona. Siempre vas a ser para alguien la persona menos cristiana. Siempre vas a ser para alguien y te va a calificar así. Y particularmente con dolor, a veces los de tu casa. Pero hermanos, el Señor al cual nosotros servimos, Él va a reconocer nuestro esfuerzo. Al final de esta vida, al final de esta batalla, cuando Él venga, hay un momento en que el Señor nos va a honrar a cada uno de nosotros. O nos va a reprender, cualquiera que sea el caso. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Y eso va a ser maravilloso.
Aquella persona que le dijeron que tenía cáncer y se puso a llorar, pero a llorar de felicidad. Y reunió a su familia y les dijo muy contento: me han diagnosticado cáncer. Creo que ha llegado el momento en que yo vea a mi Salvador. Y todos estaban llorando de tristeza, pero él estaba muy feliz. Y habló con el pastor de la iglesia: quiero que me dé permiso para ir a orar, présteme el templo. Quiero prepararme para el encuentro con mi Dios. Y sabe una cosa, el Señor lo sanó del cáncer. El Señor lo sanó del cáncer. ¿Y sabe por qué? Él no empezó a pedir sanidad. Él dijo: Señor, por fin te voy a dar gracias, Señor. Me recuerda a nuestro conocido y amado hermano Mark Keppert. En su libro Una fe digna de muerte, él narra la historia cuando un grupo de musulmanes rodearon el lugar donde él estaba. Llegó la policía, lo llevaron, lo resguardaron, y siendo un ciudadano americano, pues interviene la embajada de Estados Unidos y muchas cosas, ¿verdad? Cuando eso pasa, y lo rodearon y lo querían matar, y llega un hombre de fuerzas especiales y le dice: he sido enviado para rescatarlo. Usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Está bien? Y con toda aquella sabiduría que esos hombres tienen, a fuerza de tanto entrenamiento, logró sacarlo de ahí. Y la oración del hermano era: yo pensé que ya te iba a ver, Señor, pero es aquí que todavía hay que caminar más y seguir orando. Hermanos, las cosas que nosotros miramos como malas, a veces las miramos malas porque nuestra identidad como gente de fe, como hombres, como mujeres de fe, no está definida en nosotros. A veces hay cosas que pensamos que necesitamos, pero no las necesitamos en realidad. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Saber a quién servía le permitió saber quién era y cuál era su mensaje. ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirvo yo? Saber a quién servimos. Yo sirvo a mis hijos, yo sirvo a mi esposa, yo sirvo a muchos hermanos. Yo soy una persona que le gusta servir. Pero debo saber que principalmente yo le sirvo a Dios y le sirvo a Cristo, mi Señor y Salvador. Y que cuando sirvo a alguien, le estoy sirviendo a Dios. Porque si usted le sirve solo a sus hijos porque son sus hijos, se va a dar cuenta que sus hijos en su momento, según su juicio como padre, a veces son ingratos. Pero si le servimos a Dios, que es fiel, es justo, es verdadero, entonces en estos tiempos es preciso entender eso también. Saber cuál es mi mensaje, saber a quién sirvo. Eso me va a llevar, hermanos, a la conclusión de que yo sé quién soy en esta tierra de los vivientes. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es lo que le dice Pablo a Timoteo antes de morir. Está escribiendo esa carta. Y él está, antes de morir, quiere dejar cimentado en la fe, en su identidad pastoral, porque le está escribiendo a un pastor, en su identidad cristiana, en su identidad como hijo de Dios. Quiere dejarlo cimentado y le está diciendo: recuerda que tú tienes un don y es tu responsabilidad avivarlo. No es la responsabilidad de otra persona de allá, sino que es tu responsabilidad como hijo
como hija de Dios, como ministro de Cristo Jesús. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué me voy a avergonzar yo? ¿Acaso te daba vergüenza cuando andabas fumando marihuana? Pues ¿acaso les da vergüenza a algunos sacar una bandera para manifestar su identidad, una de muchos colores? ¿Por qué te da vergüenza decir que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Y que ciertamente no has sido la mejor cristiano o el mejor cristiano, pero aún así eres un hijo y una hija de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Es cierto que ese que lo vino a nombrar a usted aquí, ¿cómo se llama? Pablo, el apóstol Pablo, está preso. ¿No te dé vergüenza decir? Sí, está preso por causa del Evangelio de Jesús, no por caco, no por tramposo, no por rufián, no por marero, sino por dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no nos tiene que avergonzar. No, que Dios todo lo puede, pues. Y mire cómo está sufriendo ese pastor. Si la pasa bien para Dios. Y si hay momentos de prueba, serán momentos de prueba para Dios y para su bendición. No nos tiene que dar pena. Si Dios no prometió, yo haré millonarios a todos aquellos que crean en mí, no. Él dijo, yo les doy vida y vida en abundancia. Él dijo, yo les doy vida eterna. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Hijo de Dios, a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la identidad cristiana, señores. No esas fábulas que a veces se enseñan y que se creen con tanta facilidad porque nos hacen sentir bien. Me dolió la mano. Es que hay cosas que lo enojan a uno. Ya se me puso colorada. Perdón. Fue Él quien conforme a su nos salvó y nos llamó con su santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Aleluya. Del cual he sido puesto como predicador, como apóstol y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo. Todo lo que hagamos confiando en el Señor, créame, hermanos, yo le creo a Dios, va a tener su recompensa. Él lo ha dicho y Él lo hará. Él desde la cárcel está animando a su hijo Timoteo, hijo en la fe, verdadero hijo en la fe.
lo está animando. Vamos, ánimo. Yo miro a estos muchachos jóvenes, preciosos, con conflicto en sus corazones. ¿Con quién me casaré? ¿A dónde me iré de luna de miel? Y todavía no tienen novia, ¿verdad? Entonces están ahí en conflictos en su alma y todo eso que todos los jóvenes de todo el mundo en su momento enfrentamos. Los adultos se hacen como que ellos muy sabios la decidieron así al suave. No, no fue tan al suave. Nos costó un montón definir nuestra vida. Nos costó un montón, hermanos, tomar la decisión. Y aún en el día de la boda, ¿será que eso no es? Yo siempre, cuando vienen conmigo para consejería, trato de desanimarlos. Sí, de veras. ¿Estás segura? ¿Estás seguro que te quieres casar? Ay, no. Abrí los ojos, papito. Es que estoy enamorado de la luna. Ay, hermano. El que se enamoró ya se fregó. Porque cuando uno se enamora, ahí va uno, hermano, para bien o para mal. Pero ahí va uno. Y en el momento cuando uno toma la decisión, dice: yo aquí me voy a casar. Un día llegó Jonathan conmigo, me dijo: mira, papá, yo aquí me quedo. De veras, me dijo, le digo: sí, ¿estás seguro? Me dijo: sí. Bueno, Dios que te ayude, papito. Sí, sí. Yo le dije a mi mamá: mami, me voy a casar. Ay, mi hijo, me dijo. Y a veces los padres así responden, pero uno tiene que tomar una decisión en la vida. Yo a veces a manera de broma le digo a mi esposa: vos te casaste por todas las fichas que yo te, así como tanto que tenías, me dice. Hay decisiones en base a lo que somos, lo que queremos, hacia dónde vamos. ¿A qué edad quiero hacer esto? ¿A qué edad quiero hacer el otro? Proyectos. Pero no olvides tu identidad primaria. Eres un hijo, una hija de Dios. ¿Sabemos quiénes somos? Saber cuál es nuestro mensaje y saber a quién servimos nos va a ayudar en mucho, hermanos, en mucho. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Quién es tu Señor? ¿Y a quién sirves? Eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida de fe. Saber que somos la obra del Señor. Conocemos que estamos dentro de una iglesia. Saber en qué consiste mi llamado y para qué. Saber que todos tenemos un lugar y algo que hacer dentro de nuestra iglesia nos va a identificar con nuestra iglesia. El domingo pasado se pasó no es encuesta, se le ha llamado una feria de ministerios, para que tú digas en qué quieres servir en base a todas las necesidades que hay en la iglesia. O sea, si tú dices: es que a mí no me quieren, es que a mí no me ponen, ahí está. Lo único que hay compromiso. Lo único que si quieres ser músico tienes que ensayar. Es que yo quiero tocar el piano, ya sabe. No estoy aprendiendo, pues sigue aprendiendo y empiece a venir, observar, oír, ver, ahí va creciendo. Una vez hubo una audición para cantantes, hermano, gente que quería llegar a la alabanza y cantar. Un patojo se desmayó. Y yo generalmente traigo a alguien fuera de la iglesia cuando hacemos eso para que no haya una cuestión: es que él no me quiere ahí. No. Se desmayó el muchacho y el hermano se acercó y le dijo: tranquilo, mijo, tranquilo, le dijo. Si aquí no estás en campiña, le dijo, ni en la hora del aficionado, tranquilo, le dijo.
Relájate, andate, sentate ahí, tomate un vaso de agua y después venís y yo te voy a oír, le dijo. Todos podemos servir, todos somos útiles. Todos somos útiles en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicas a escudriñar las escrituras en el día? Así, la neta violineta. Así, la pura verdad. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la palabra? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿5 minutos? ¿Media hora? Si es tan importante lo que dice la palabra, ¿por qué no le invertimos tiempo? Es que yo no la entiendo, nadie la entiende. Esto es de discernir espiritualmente y tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Léela, ahí en el teléfono. Es que cuando me pongo a ver el teléfono me entran mensajes de Facebook, hermano, de Instagram. Y viera, hermano, que los reels y todo eso, ¿verdad? Usted sabe que uno es joven, hermano. Nos atrapa. ¿Cuánto tiempo inviertes? Se le cambió la clave al internet de aquí porque habían no sé cuántas personas conectadas cuando entraban aquí. Entonces bajaba la señal de la transmisión. Y muchos estaban jugando ahí. Y se les ve la expresión porque hasta el rostro se descompone, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Uno dice desde así, mira así, dice, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? Hermanos, cuidemos nuestra identidad. Concluyo con esto. ¿Cuál es tu motivación? El centro del evangelio y de la vida cristiana es Jesucristo. Aquí estamos para servir a Dios con todo nuestro corazón. De veras, para servirle a Dios. Qué bueno que usted le cae bien a todos. Pero a veces uno no le cae bien a todos. Solo a algunos. Y eso es con reservas. A veces uno cae malito, dice una hermana de aquí. Hay personas que cuando te miran es como que les den un golpe en el hígado. O sea, así se les revuelve todo. Dios lo bendiga, hermano. Y se le nota que no le caes bien, ¿verdad? Y también le contestas así. Igualmente. Pero nuestro deber es caerle bien al que está arriba, al Señor de señores, a nuestro Señor Jesucristo. Todo debe ser hecho con dedicación a Él, a pesar de las circunstancias, pues es a Él al que nosotros servimos, al Dios de los cielos, al que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y te dio esta salvación tan grande. A Él servimos con todo nuestro corazón. Así es de que, ánimo, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú vas a seguir siendo eso porque Él ya dijo que eres eso. Él no cambia de opinión. Él no cambia de parecer. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos, somos prósperos, redimidos, perdonados, saludables, completos, talentosos, creativos. Confiamos en Dios, nos sentimos seguros y a veces somos disciplinados por Dios, enfocados, preparados, calificados, motivados, valiosos en Cristo, libres para servirle a Él. Tenemos que ser determinados. Hay cosas que las tenemos que tomar con determinación. Este año, no hablo de ir al gimnasio, este año voy a consagrar mi vida.
esté timbón, esté flaco, esté como esté, eso no tiene que ver con mi entrega al Señor. Porque a veces todo se asocia. Y lo primero es el yin. Y no fue la oración, es que estoy yendo al yin. Pero ya se dio cuenta que ahí se puede desarmar, hermano, así no importa. Determinados para servirle a Dios. Si alguien no toma la determinación, nadie la va a tomar por esa persona. Nadie, absolutamente nadie, hermanos, va a hacer lo que te corresponde hacer a ti por tu propia vida. Nadie va a llegar, levántate, mijo. Eso se hace cuando están chiquitos. Poné tu manita así, mira, papadito chulo. Arrodíate, dobla tu canita y dobla tu otra canita. Ahora repite conmigo, papadito que estás en el cielo. Eso se hace cuando están pequeños. Hoy le digo a un patojo así, si fuera mi hijo el que tiene pelo. No estoy diciéndole nada a ustedes. Este muchacho, rodéate ahí. Ah, puche, si yo quiero. No porque usted lo dice. ¿Sí? Identidad. Hay cosas que hemos dejado de hacer. Hay cosas que nos hemos olvidado de hacer en consecuencia de que hemos olvidado quiénes somos. Y yo estoy aquí para recordarme a mí mismo y recordarle a usted quiénes somos para la gloria de Dios. Incline su cabecita en el nombre de Jesús. Incline su cabecita. Querido Jesús, ¿cómo olvidar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cómo olvidar que nuestros pecados han sido perdonados, que no eran pocos, eran muchísimos, Señor? ¿Cómo olvidar tu amor insistente en los momentos de soledad o de angustia? Hoy vengo en el nombre de Jesús a rogarte, a suplicarte que nos ayudes a recordar quiénes somos, que esa identidad de personas, de cristianos, de hijos tuyos, permanezca y prevalezca en nuestra vida en cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús de Nazaret te los ruego, te los suplico, Señor. Muchísimas gracias. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo, Señor, para la gloria de tu nombre. Así como está en ese estado reverente, si hubiera alguien que se quiere reconciliar con el Señor, yo quisiera orar por usted en el nombre de Jesús. Si hay alguien ahí en su lugar, levante su manita y vamos a orar por usted. Si hay alguien en las redes que quiere reconciliarse con el Señor, solo levante su manita, va a llegar alguien a orar por usted ahí en su lugar. Y si usted está en su casita, de igual manera. Le cuento esto antes de hacer la oración. Al hijo pródigo se le olvidó que su papá lo quería mucho. Se le olvidó que lo estaba esperando. El hijo pródigo olvidó que había alguien que lo amaba más que nadie. Se le olvidó por algún tiempo, tal vez años, meses. La Biblia no lo dice, pero se le olvidó. Pero un día recordó: en la casa de mi papá, hasta en la persona más sencilla come bien. Voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si hubiera alguien más que levanta su manita para poder orar por usted en el nombre de Jesús, déjenos hacerlo. Gracias. Oramos a Dios en el nombre de Cristo. Señor, hoy estamos delante de ti para bendecir tu nombre.
agradecer tu misericordia. Yo bendigo a los que nos están viendo en su casita, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo, hermana, hermano, y desato lo mejor de Dios para ti. Pero sobre todas las cosas, desato esa gracia, ese perdón que Dios tiene para nosotros, ese abrazo que Él nos da de bienvenida cuando pedimos perdón, para festejar esa fiesta del arrepentimiento. En el nombre de Jesús, nuestro Rey, muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Rey. Él es digno de gloria, de honra y de toda alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a pasar al momento de la ofrenda del Señor. Es cuando tú le das de lo recibido de su mano. Si hoy traes